¿no? ¿Qué son las question words? Quizá ustedes ya conocen la forma básica de hacer preguntas, por ejemplo, how are you? Do you have a moment? Can you talk about whatever? Lo que sea. Esas son las question words, ¿ok? Pero vamos a ver cómo funcionan. Ahorita vamos a ver un pequeño ejemplo. Este video no lo vamos a ver, pero este, el link sí se los voy a pasar en un momento al chat. Entonces, si quieren repasarlo, de aquí saqué la información de The British Council for Teenagers, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que saber? Primero que nada, nos dice, we use the question words who for people, what, which for things, when for time, where for places, why for reasons, and how for details, ¿no? Que eso ahorita lo vamos a analizar un poquito más a fondo en el pizarrón, pero vamos a checar en realidad cómo se usan y cuáles son las que más podemos encontrar. Cuando hacemos las preguntas en inglés, tenemos algunas, tenemos tres principales reglas, ¿no? Tres. Tenemos, por ejemplo, la primera, que es con un auxiliar, puede ser con el do, puede ser con el has o con el have, o puede ser con el can o con un modal verb. Ahora, ¿cómo funciona esto? Vamos a allow me to do it. Ahorita vamos a checar. Just give me a second. Okay, so let's talk about a little bit of that. As I was mentioning, we have three ways to do we have the first way to do the questions. Tenemos la primera forma de hacer las preguntas que es con, vamos a poner questions with auxiliary. With an, ok, preguntas con un auxiliar. ¿Para qué nos sirve el auxiliar? El auxiliar nos sirve para muchas cosas. En realidad, por ejemplo, el auxiliar do o el auxiliar dos, en Spanish is the same to do this. ¿Ok? Para que no se olviden del uso del auxiliar, en español el auxiliar nomás nos sirve como el signo de abrir la pregunta. Pero recuerden que el do es para los siguientes sujetos. Para el I, para el you, para el they y para el you cuando es plural. En este caso es un poquito pointless ponerlo, es un poquito inútil ponerlo porque es lo mismo. El you y el you es lo mismo. La diferencia es el contexto en el que lo vamos a usar. Entonces, por ejemplo, lo tenemos para estos y también para el we. Ajá. Así es como usamos el do. Y también tenemos que usamos el dos para las terceras personas. Por ejemplo, para el he. Digo, esto es algo que ya han de saber, pero me interesa que lo repasemos. Para el she y para el it. ¿Ok? Ahora, generalmente con todos estos tiempos cambiantes de la inclusión y todas esas cosas, existen algunos sujetos que en realidad no tienen nada que ver con el inglés, se los voy a poner. Por ejemplo, existe el set y creo que ¿cuál era el otro? Bueno, solo ese. Entonces, por ejemplo, estos también se usan con terceras personas, por si los ven. No es tan acostumbrado, no es tan común verlos, pero por si lo ven, solo entre comillas, el set es para ser más incluyente, pero en realidad lo que se usa es para esa cuestión de la inclusión. eh, Vamos a usar el they, que sería como si en español dijéramos ellos o ellas. Bueno, o en el caso de la inclusión sería como ellos, porque es los demás. Y siempre se va a usar con el do, pero eso no es el punto. El punto es que estos se usan de la siguiente manera. Por ejemplo, do you have a moment? ¿Ok? Vamos a checar. En este caso, esas preguntas se conforman de tres partes principales. Tenemos el auxiliar, tenemos en este caso eh, el sujeto. Allow me a second.
Tenemos el sujeto en este caso, que vendría siendo el you. Tenemos el verbo, que en este caso vendría siendo el have. ¿Ok? Y tenemos lo que es el complemento, que como tal no cuenta como forma de pregunta, sino es más como el complemento de esta misma. Entonces tenemos que las preguntas con do se van a dividir en 4 partes. Yo les había dicho que en 3, pero son 4. Y en realidad no, el complemento a veces puede variar de acuerdo a cómo se hacen eh, a cómo se realizan las preguntas. Pero bueno, esto es con el do, ¿no? Por ejemplo, si se dan cuenta, aquí tenemos una pregunta con el auxiliar do o does, por lo mismo que estamos usando la forma con auxiliar, que sería el do. En el caso del have o el has, aplica con lo mismo. Por ejemplo, tengo el have o el has. Recuerden que el have siempre va a ser para igual, para el you, para el they, para el we. Entonces, solo voy a poner uno. Y tenemos que el has es para el he, el she o el it. Es para lo mismo, ¿no? Ahora, ¿cómo funciona eso? En este caso, esas preguntas es para lo que ya vimos, para los tiempos perfectos. Por ejemplo, have you ever been on England? O have you traveled to, I don't know, New York? ¿Ok? En este caso, esas preguntas nos sirven para hablar de cosas del pasado, pero que todavía tienen relevancia en el presente. Algo que es muy importante, que inició en el pasado, pero todavía es importante. ¿Y cómo funciona? Funciona de la misma manera como funciona todo lo demás. En este caso tenemos que nuestro auxiliar va a ser el have, ¿ok? Tenemos que también vamos a estar acompañados de un sujeto, ya saben, puede ser el you, el they, el he, quien sea. Bueno, si es el he, va a ser el has. ¿Qué más? Tenemos el verbo principal siempre es en esas estructuras, siempre es lo más importante. Ajá. Tenemos, por ejemplo, en este caso. Y después tenemos nuestro complemento, que también acá sí es un poquito más relevante, porque nos está indicando el lugar o la acción realizada. Bueno, no la acción, sino mejor dicho, el lugar o la situación en que ocurrió. Ajá. Y aquí escribí mal New York, así que un momento. Eh, esto lo vamos a tachar que está mal. Vamos a. Ok. Ahí vamos. Ok, ok. Recuerden que eso está mal. Así que por favor no lo hagan. Ok, por ejemplo, acá, en este caso, tenemos que igual esta pregunta se conforma de 4 partes, que sería el auxiliar, el sujeto, el verbo y el complemento. Tan simple como eso. Ajá. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? No. No? Ok, thank you. So, let's go to the other questions. Ok, vamos a irnos a la última parte de estas, que son los modal verbs, que igual son questions with an auxiliar. Son preguntas con un auxiliar, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en este caso, lo que vamos a hacer, vamos a hablar de los modal verbs. ¿Alguien tiene idea de qué son los modal verbs? ¿Alguna pequeña idea? No, ¿nadie? Ok. Neil, ¿tienes alguna idea? Ah, lo vi hace poco en mi clase de inglés, pero ya me olvidé, pero más o menos sí me acuerdo. Si me da un ejemplo, te puedo decir todo. Por ejemplo, el can. Era can, may, could, Ajá. creo. Sí, muy bien. Ok, les voy a poner la lista aquí, de todos modos. Para eso tenemos, por ejemplo, el must. Les voy a poner por categoría. Must, have to, need to,
should, should, might, may, can, could. Ok, en este caso tenemos, son muchos más, pero vamos a usar estos como ejemplo. Bueno, en este caso todos nos sirven para, los modal verbs nos sirven para hablar de posibilidades, de permisos o de obligaciones. Por ejemplo, en el caso del must, hablando muy rápidamente, es para una obligación. ¿Ok? Cuando hablamos del have to o el need to, es para algo que, un requerimiento, un requirement. Cuando hablamos de should, may o may, este es más como para permisos. Permissions. Y el can o could eso no es para permiso, esto es para posibilidad, como de algo que podría ser como posibilidad física, más que posibilidad de permiso. Por ejemplo, what? Can you stay without your cell phone for 2 days? Por ejemplo, podrías estar sin tu teléfono por 2 días. Una de esas cosas es la forma en que de posibilidades de las que hablamos. Son possibility. Eso es de lo que se habla cuando hablamos de el can o could. Ajá. Pero eso no es lo que vamos a ver hoy, sino que vamos a ver cómo se hacen las preguntas con esto. Entonces, por ejemplo, en este caso, en las preguntas que estamos viendo, vamos a iniciar con un modal verb, que sería el can. Puede ser cualquiera. En este caso puede ser como los modal verbs son una especie de verbos especiales. Se pueden usar de cualquier manera. Como en este caso, el can. Recuerden que cuando usamos el can no tenemos que modificar el verbo. Simplemente se agrega el can y ya. Entonces tenemos, por ejemplo, can you shut the door. ¿Ok? Por ejemplo, en este caso tenemos nuestro... Perdón. Okay, for example, in this case, we have the can as the modal verb or the auxiliar. Recuerden que aquí estamos viendo los auxiliares. Entonces, por ejemplo, tenemos el can como auxiliar. Tenemos en este caso el sujeto, que vendría siendo siempre el you. ¿Ok? Recuerden que esa clase la estoy grabando, entonces van a poder ver más tarde si no la entienden. Tenemos el shut, que es otro verbo, que en este caso es cerrar. Can you shut? Por eso recuerden que es shut up, de cállense. Cierra, literalmente significa cierra la mandíbula. Pero anyway. Entonces, por ejemplo, tenemos en este caso nuestro complemento, the door. Que si se dan cuenta, nuestro complemento puede ser un objeto, una situación o cualquier cosa. Y básicamente así es como se construyen las preguntas. Ahora, las preguntas con auxiliar. Vamos a hacer un pequeño repaso. Questions with an auxiliar. Bueno, it's green, lo vamos a poner de color porque ni siquiera yo lo puedo ver. Bueno, questions with an auxiliar. Entonces, tenemos que las preguntas con auxiliar se dividen en 4 partes. La primera, que es con auxiliar do, o con auxiliar does, y aquí vamos a hacerlo otra vez. Por ejemplo, podemos hacer, do you have a pet? ¿Ok? O, does she have a pet? Si se dan cuenta, las preguntas son las mismas. Ajá. Sin embargo, aquí estamos cambiando quién es el sujeto. Por lo tanto, también se va a cambiar quién es el auxiliar. ¿O qué es el auxiliar? ¿Ok? Hasta aquí, chicos, ¿alguna duda con esto? So far, so good.
No, profe. Thank you, Santiago. Ok, recuerden que eso es con el do. Cuando tenemos con el have o con el has, es prácticamente lo mismo. Por ejemplo, pero esto no sirve para hablar de acciones. Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso. Cuando hablamos del do, nos sirve para preguntar por información específica. Por ejemplo, en este caso, estamos preguntando si tiene una mascota, podemos hablar de nuestros gustos, como si, do you like metal music? Do you like jazz music? Do you like books? Do you want to hang out with me? Etcétera, ¿no? Aquí podemos preguntar cosas más generales, en el caso del do. Cuando hablamos del has, hablamos más de acciones. Vamos a poner aquí, general things, ¿ok? Y para el have, vamos a hablar como more action. Vamos a hablar de acciones en el pasado, pero recuerden que no es el pasado simple, sino es el pasado pronto, vamos a llamarlo así, el pasado más cercano o un pasado que sea relevante, algo que sí nos importe. Por ejemplo, vamos a decir, have you mm, have you finished Mortal Kombat? ¿Ok? Por ejemplo, en este caso, estoy hablando de algo como de un videojuego. Ajá. Have you finished Mortal Kombat? ¿Has terminado el Mortal Kombat? ¿No? Esto es algo demasiado simple. Ah, por ejemplo, has she come to, has she come to your home recently? Ella ha venido a tu casa recientemente. Es algo muy relevante de cierta manera o algo muy cercano a nuestro... vamos a poner que es el pasado, pero con más relevancia, como que, ah, sí, llegó a mi casa. No. Entonces, han llegado ella a tu casa. Ese es como se usa el have y el has, ¿no? Y recuerden que en este caso, cuando estamos hablando de estos, igual depende del sujeto, que vamos a usar el have o vamos a usar el has, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá estamos usando esto de la forma más común y vamos a checar lo último que es con con los modal verbs. Por ejemplo, can you eh, lend me, can you give me a hand? Okay. ¿Podrías darme una mano? Can you give me a hand? Okay. Um, eh, should I go? Should I stay or go? Por ejemplo, en este caso es, cuando hacemos las preguntas con los modal verbs, es más para, a veces es como cuestiones o preguntas internas o para pedir permiso. Ajá. Por ejemplo, si le quieren pedir permiso a sus papás para ir, no sé, a una fiesta a alcoholizarse, por ejemplo. Pueden decir, can I go with some friends? Podría ir con algunos amigos. Can I come tomorrow? Podría venir mañana. Something like that, ¿no? Este es para pedir siempre permiso y o para preguntarse cuestiones, preguntas muy personales. Ajá. Y podemos preguntar con el can, con el should, con el must, con lo que sea. So, do you hear any question? ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? No. No. Ok. Um, vamos a vamos a irnos a otra cosa que va a ser otra vez. Estamos viendo las preguntas en general. Entonces, por ejemplo, ya terminamos esta parte y empezamos las preguntas con el verb be. En este caso, estas preguntas son un poquito más fáciles porque ya no se usa el auxiliar, sino que se usa nada más el verbo, pero eso todavía es más fácil. Por ejemplo, tenemos aquí, is Oliver there? Was it good? Ujú.
Y ahorita vamos a ver el cambio de, vamos a ver el cambio de orden de las preguntas. Por ejemplo, to be questions. Y aquí voy a cambiar de color. Ok, to be questions. Por ejemplo, en este caso, vamos a hablar de una pregunta, vamos a hacer una oración y la vamos a transformar en pregunta. Por ejemplo, she is my girlfriend. Ajá. Vamos a cambiar aquí el sujeto. She is his girlfriend. Ok. She is his girlfriend. Nos pregunta, ok. En este caso, nuestra oración es ella es novia, como una afirmación. Cuando hablamos de las preguntas, en este caso, lo único que vamos a hacer es pasar el sujeto, el verbo al inicio. Es she, his girl. Ok, y she, his girlfriend. Y si se dan cuenta, en realidad, lo único que cambia, en este caso, es la posición del is. Recordemos que en la primera parte estamos construyendo nuestro verbo con el subject with the verb be y con el complemento. ¿Ok? Y cuando hablamos de las preguntas, estamos iniciando con el verb be, con el sujeto y con el complemento. ¿Ok? Así, esas las preguntas con verbo to be son de esta manera, pero recordemos que pueden haber varias formas. Recuerden que para el verbo be usamos el are, usamos el am, y en el caso del pasado usamos el was o el were, ¿no? Bueno, aquí también no cabe mencionar que también vamos a usar el is, solo como recordatorio. Yo sé que ustedes lo saben, pero es como recordatorio. Y esto es de las formas más fáciles de preguntas, ¿ok? Hasta aquí, chicos, ¿alguna duda? No. ¿No? Thank you, Neil. Kevin, ¿alguna pregunta? No, profe. ¿No? Ok, Santiago, ¿alguna pregunta? Bueno, asumo que no. No, profe. Thank you. Y, ok. Thank you, Julián, for joining us. Gracias, Julián, por estar aquí. Ok, nos dice que tenemos 10 minutos, pero tenemos suficiente tiempo. Ok, y luego nos vamos con no sé si ¿pueden ver aquí esta parte de la pantalla, chicos? Me veo todo blanco. ¿Ve todo blanco? Ok, thank you. Let me see. Ok, now I think you can see it. Creo que ya pueden verlo, ¿no? Ok, thank you. Ok, como ya vieron, ya vimos esta parte y ya vimos esta parte. Y lo que vamos a ver también ahora y parte de la otra clase es esto, ¿no? Bueno, parte de la otra sesión de 40 minutos. Ok, por ejemplo, tenemos acá, eh, aquí dice, we can add question words to get more or different information. En este caso, esas preguntas nos sirven para hablar de información más específica. Y aquí es un poquito más complicado porque podemos usar esas preguntas sin el sujeto. Ajá. ¿Qué quiere decir? Que esas preguntas pueden ser el mismo sujeto de nuestra oración. Ujú. Porque es un sujeto implícito. ¿Qué quiere decir el sujeto implícito? El sujeto implícito es el sujeto que no está mencionado, pero que es parte de la oración. Como que, por ejemplo, se fue de la casa. ¿De quién estoy hablando? No sé, de un perro, de mi hermano, de mi mamá, de quien sea. Pero estoy hablando de que está implícito, porque no lo estoy mencionando. Entonces, en este caso, más o menos así funciona. No del todo, pero tiene un cierto sentido de esa manera. Eh, por ejemplo, vamos a checar la función de cada una de las preguntas. Aquí hay algunas cuantas. Vamos a ver cómo funcionan en teoría. Tenemos tenemos el how, ¿ok?
En este caso, el how nos va a servir para... Ah, never mind. Ok, les voy a mostrar otra imagen. Solo denme un segundo. Ok, listo. Aquí tengo, sí, es cierto. Por ejemplo, aquí tenemos question words. También les voy a pasar este link para que lo chequemos más al rato. Aquí tenemos algunas, las preguntas más comunes con WH, lo que se le conoce como WH questions, que básicamente es el who, que es para quién. Ajá. El who es para persona, puede ser en plural o singular. Por ejemplo, tenemos en el caso, who is calling? Who will reach the phone first? ¿Ok? ¿Quién está llamando? ¿Quién alcanzará el teléfono primero? Si se dan cuenta, en este caso, el quién es lo más importante y por lo tanto no tenemos aquí ninguna, no tenemos, por ejemplo, aquí ningún sujeto. Who is calling? ¿No? ¿Quién está llamando? Está implícito. Who will reach the phone first? ¿Quién alcanzará el teléfono primero? ¿Sí? Está hablando de personas, pero no sabemos de quién, porque esa es la pregunta, de quién rayos nos está hablando. Cuando hablamos del where, estamos hablando del dónde. Where. Ajá. Where should I go? ¿Dónde debería ir? Ajá. ¿Dónde o a dónde? Esa es como la segunda forma. Después tenemos la siguiente, que igual ya la conocen, pero no está de más recalcar, que es el when. When can I go on vacations? Recuerden que este es cuando. So, when can I go on vacations? Si se dan cuenta acá, a pesar de que tengo el sujeto y un auxiliar como el can, lo que más estoy usando es el when, porque esto es lo que hace que nuestras oraciones cambien completamente. Después tenemos el why are you angry? ¿Por qué estás enojada? Ajá. Aquí uso el why para hablar de situaciones también. ¿Sí? Tenemos el what. El what es... Bueno, vamos a hablar de los dos rápido. Tenemos el what y el which. Los dos significan qué o cuál. Sin embargo, cuando hablamos del what, es para hablar de una cosa más en específico. Por ejemplo, what is your name? O what is your favorite color? ¿Cuál es tu nombre o cuál es tu color favorito? Si se dan cuenta, ahí va como que una lección más específica. Pero, por ejemplo, si yo hablara, no sé, de dos, en este caso tengo dos... esas cosas para guardar lentes. Entonces puedo decir, which do you want? ¿Cuál de los dos quieres? Cuando uso el which es para hablar de elecciones. Por ejemplo, which do you prefer, Xbox or PlayStation? ¿No? Eso es como se usa esto. Y en el ejemplo dice, which dish should I choose? ¿Qué plato o qué comida elegiría? ¿No? Eso es como se usa el which. Recordemos que el which significa qué o cuál, pero para elecciones, y el what es más para preguntar sobre información en específica. Y al final tenemos el how, que el how habíamos dicho que es para hablar de formas o de situaciones. Por ejemplo, how do I stop the baby from crying? ¿Cómo hago que el bebé se calme de llorar? How. Y pues aquí tenemos un pequeño cuadro. Por ejemplo, aquí dice explanation, I want to know the. Cuando preguntamos estas preguntas, bueno, perdón, es muy redundante. Cuando hacemos estas preguntas, es para preguntar sobre cosas muy específicas. Por ejemplo, who es para hablar de persona o personas. Puede ser singular o plural. Todo depende del verbo. Ajá. Where, recuerden que es la posición o el lugar. Por ejemplo, tenemos el when, que es time, occasion or moment, para ocasión, momento o tiempo en específico. Tenemos el why, que es la razón o una explicación. Ajá. Tenemos el what, que es para algo muy específico o para un objeto en general. Y tenemos el which, que es para una alternativa o elección. Y tenemos el how, que es para la forma, la manera o alguna similitud, ¿no? Ok, entonces ya vimos la explicación de esto.
Recordemos que dijimos que el how era para forma, para manera o una alternativa. Ajá. Eso es básicamente cómo funciona. El how. Ahora, aquí nos vamos a ejemplos más definidos. Y esto no, recuerden, no lo tienen que anotar. De hecho, ya lo estoy grabando. Lo van a poder ver y les voy a pasar el link. Tenemos el caso del who. Aquí nos menciona que who is only used when referring to people. I want to know the person. ¿Ok? Quiero conocer a la persona. Who is the best football player in the world? ¿Ok? Aquí, si se dan cuenta, no estoy hablando de una persona en específica, pero estoy hablando de una opinión personal. Who is the best football player in the world? No sé, yo no veo fútbol, así que voy a decir Messi, por ejemplo. Ajá. Y si se dan cuenta, aquí la respuesta no es como, por ejemplo, the best football player in the world is Messi. Sí puede ser así, pero también solo puedo decir el nombre ya, porque es una pregunta larga para respuestas muy específicas. Ajá. Por ejemplo, who are your best friends? ¿Quiénes son tus mejores amigos? Por ejemplo, en my case puedo decir, it's are Pablo and Macías, and that's it. Ajá. Puedo decir acá, por ejemplo, el nombre de mis mejores amigos o incluso sus apodos. No sé, por ejemplo, who are your best friends? De Chico Tabla and Macías, and that's it. Ajá. Who is the stranger good over there? ¿Quién es el tipo extraño que está allá? Ajá. Aquí, por ejemplo, también nos sirve para preguntar de cosas que son raras, por así decirlo. Por ejemplo, aquí estamos hablando, no sé, a lo mejor de un stalker, de un asesino, de cualquier persona, ¿no? Ese es con el who. El who, si se dan cuenta, podemos incluso hacer preguntas eh, con cualquier cosa, siempre y cuando preguntemos sobre las personas. Por ejemplo, who is that guy? ¿Quién es ese sujeto? Ajá. Tan simple como es. O who is your favorite artist? Si se dan cuenta, por ejemplo, en estos casos, estoy usando el who como el sujeto y pregunta. Ujú. Así es como se van a usar en casi todas. Entonces, no se preocupen, vamos a estarlos usando de esa misma manera. Luego tenemos el where. El where que lo usamos para hablar de un lugar o localización. Aquí nos dice, I want to know the place. Quiero conocer el lugar. Where is the library? ¿Dónde está la librería? La biblioteca. Where's the library? Ajá. The library is, ya pueden dar la dirección. Where do you live? I live in, etc. Ajá. Where are my shoes? ¿Dónde están mis zapatos? Si se dan cuenta, en este caso estamos hablando de tres cosas completamente distintas, de tres, por ejemplo, aquí estamos hablando de un lugar dentro de otro lugar. Por ejemplo, where's the library of your school? ¿Dónde está la biblioteca de tu escuela? Where do you live? ¿Dónde vives? Aquí estamos hablando de un lugar en específico. Ajá. Where are my shoes? ¿Dónde están mis zapatos? ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Estoy hablando de la localización de algo específico, no importa si es un lugar dentro de un lugar o una cosa que perdí. Ajá. Quiero saber en dónde está, precisamente. Luego tenemos en este caso el when. Ajá. When is used to refer to a time or occasion or an occasion. I want to know the time. Aquí nos dice que es para referirnos del tiempo o de una ocasión y que pues básicamente es porque quiero conocer el tiempo. Puede ser el tiempo específico o el tiempo en general. It doesn't matter, no importa. When do the shops open? Ajá. Aquí el when nos va a funcionar de varias formas. Podría ser, por ejemplo, a qué horas, cuándo o en qué momento. Ajá, esos son los tres. No importa. Siempre va a ser la misma idea. En español es un poquito más complejo porque tenemos a qué horas, cuándo y en qué momento.
pero en inglés para las tres los sintetizamos en uno, solo va a ser el when. Ajá. So, when do the shops open? ¿Ok? Aquí lo más relevante no son las tiendas, sino cuándo abren. Y lo mismo en las demás preguntas. Lo que vamos a tener que prestar atención siempre va a ser en el cuándo y en el verbo, aunque también, claro, hay que prestar tantita atención en el auxiliar, ¿sí? Por ejemplo, ¿do the shops open? ¿Abren las tiendas? Si hiciéramos esa pregunta, tendríamos, ok, just allow me to show you this. Por ejemplo, cuando hacemos las preguntas con el when, en este caso, si usamos do the shops open, ¿ah? Do the shops open. Aquí, si se dan cuenta, estoy hablando de algo muy específico. Por ejemplo, aquí lo que me está importando son las tiendas, ¿no? Do the shops open? Recuerden, tengo el auxiliar. Pero si estoy hablando de la pregunta con la WH, when do the shops open? Por ejemplo, en este caso, no me importan las tiendas, lo que me importa aquí va a ser el cuándo y el auxiliar. ¿Ah? Recuerden que aquí tengo que estar pendiente de mi verbo. Entonces, para las preguntas, vamos a ponerle un corazón a esto. Para estas preguntas, lo que nos importa es el sujeto. Ajá. Para las preguntas con WH nos importa la pregunta, que en este caso es el cuándo. Tan simple como eso. Ahora, por ejemplo, nos vamos al why. Recordemos que el why es para pedir una explicación de un por qué. Entonces, por lo tanto, why, aquí nos dice que why is used to obtain an explanation or reason, ¿ok? Explicación o una razón. What do you need a nanny? ¿Por qué necesitas una niñera? Why are they always late? ¿Por qué siempre llegan tarde? Why does he complain all the time? ¿Por qué se queja todo el tiempo? Ajá. En ese caso, estamos preguntando de una razón. Ajá. Incluso podemos usar, ya sé cómo vamos a aprender esto, pero les voy a explicar más al rato que no esté grabando. Entonces, por ejemplo, tenemos en este caso, why do we need a nanny? Why are they always late? Porque siempre están tarde y porque él siempre se queja o porque siempre se queja. Y ya, recuerden que la respuesta general es because y damos una explicación, ¿no? And that's it. Y ya casi terminamos con esto. Tenemos, por ejemplo, el what. El what, recuerden que es para información específica, lo que les mencionaban al inicio. Por ejemplo, what is your name? Ajá. ¿Cuál es tu nombre? Ajá, eso es algo muy específico. Por ejemplo, what's your name? My name is Isaías. ¿Ok? Y ya. No tenemos que dar más información. Por ejemplo, si decimos, how are you called? Si nos preguntan, how are you called? Esto ya es un poquito distinto, porque ya nos están preguntando cómo eres conocido. Ajá. Y es la que ahorita vamos a entrar con lo mismo de how, pero más en un momento. Okay, what is your favorite color? ¿Cuál es tu color favorito? What is the time? ¿Cuál es la hora? En este caso, si se dan cuenta, nos está preguntando de cosas muy, muy específicas. Ahora, si nos vamos con el which, cuando hablamos del which, it says, it's used when a choice needs to be made. Cuando una decisión necesita ser hecha. Pero cuando hablamos de decisiones, es para elegir. Por ejemplo, en este caso, tengo un lápiz y un lapicero. Which one do you want? ¿Cuál de los dos quieres? Ajá, esa es la clase de decisiones. Por ejemplo, les pueden preguntar, which time do you prefer to be in there? ¿A qué hora prefieres estar ahí? Y cuando nos preguntan con el which, generalmente nos van a dar las dos opciones que son posibles. ¿Cómo lo vemos en este caso? Which dish did you order? Ajá. ¿Qué platillo elegiste? ¿The pizza or the pasta? ¿Cuál de los dos elegiste?
Which day do you prefer for a meeting? ¿Qué día prefieres para una reunión? Today or tomorrow. ¿Sí? Si se dan cuenta, ahí está la elección. Which is better? This one or that one? Ujú. ¿Cuál es mejor? ¿Este o aquel? That's it. Con el which. Y tenemos aquí con el how, tenemos 4 formas muy básicas. De eso solo vamos a ver un ejemplo de cada uno porque es muy largo. Si no, no vamos a terminar. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí how is used to describe. Aquí nos dice que how is used to describe the manner that something is done. ¿Ok? Nos dice que el how es para describir la forma o la manera en que algo es realizado. Por ejemplo, I want to know the way. Quiero saber la forma. Ajá. How do you cook lasagna? ¿Cómo cocinas lasaña? Generalmente el how vamos a tomar que es como para tutoriales, en teoría. How does he know the answer? ¿Cómo conoce la respuesta? Eso es para cosas que dices, ¿cómo rayos pasaron? Ajá. How can I learn English quickly? Básicamente. Ajá. Y luego, estas es las preguntas de how en general. Luego nos vamos al how en específico, que lo usamos para cosas que no podemos contar, para cosas contables, para frecuencia y para distancias. ¿Ok? Por ejemplo, cuando hablamos de how much, en este caso se refiere a cosas que no podemos contar. Por ejemplo, el dinero. Va a decir, pero el dinero sí se puede contar. Sí, pero se cuenta, por ejemplo, como billetes o monedas, pero no puede decir un dinero, dos dineros. Ujú. En el caso del inglés, así es. Entonces, para hablar de costos, en este caso, voy a decir, how much money is it? Ajá. ¿Cuánto dinero es? How much time? ¿Cuánto tiempo? Recuerden que puedo contar las horas, pero puedo contar los minutos, pero no puedo contar el tiempo. No puedo decir un tiempo, 2 tiempos, 3 tiempos, porque en este caso ya sería otra idea. Ujú. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de how much, por ejemplo, how much time do you have to finish the test? ¿Cuánto tiempo tiene para terminar el examen? How much is the jacket on the display in the window? ¿Okay? ¿En cuánto está? Vamos a poner que how much significa como en cuánto. Ajá. ¿En cuánto está la chamarra que está en exhibición en la ventana? How much money will I need? ¿Cuánto dinero necesitaré? Ujú. How. Aquí cuando preguntamos con el how much es para preguntar de cantidades incontables. Ujú. Ahora, how many se refiere a la cantidad de cosas que podamos contar. Por ejemplo, cosas que podemos contar muy simple son los días, las personas, familia, objetos que tengamos cerca de nosotros, etc. Por ejemplo, how many days are there in April? ¿Cuántos días hay en abril? Ujú. How many people live in this city? Ujú. Es algo que podemos contar. O quizás los números existen y ahí están. Eso es como se usa generalmente. Luego tenemos, por ejemplo, en el caso de how often, que nos se refiere a la frecuencia. How often do you visit your grandmother? ¿Qué tan frecuente? Ujú. How often es qué tan frecuente. How often do you visit your grandmother? ¿Qué tan frecuente visitas a tu abuela? How often does she study? ¿Qué tan frecuente ella estudia? Ajá, y se dan cuenta otra vez, how often y el verbo al final. How often are you sick? ¿Qué tan frecuente te enfermas? Y la última, how far. How far refers to the distance, que se refiere a la distancia. Por ejemplo, how far is the university from your house? ¿Qué tan lejos está la universidad de tu casa? How far is the bus stop from here? ¿Qué tan lejos está la parada de autobús de aquí? ¿No? Y esto es la idea en general y ya, ¿no? Ok, ahora vamos a ver un pequeño ejemplo con el pizarrón. Bueno, más que un pequeño ejemplo, vamos a ver la regla en general. Vamos a seguir tomando en cuenta este ejemplo que ya habíamos anotado. Ajá. Pero lo vamos a ver con, no con cada uno porque casi todos son la forma similar. Solo vamos a comparar las diferencias cuando tenemos un verbo común, o un verbo cualquiera, que va a ser, por ejemplo,
el play, el go, etcétera. Y vamos a ver la diferencia con el verbo be. Ujú. Yo sé que eso ya lo han de conocer, pero no está de más repasarlo. Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos la primera. What is your name? ¿Cuál es tu nombre? Ajá. Si se dan cuenta, por ejemplo, en esta oración, primero tengo la WH question y esto es seguido de el verbo to be. Ajá. Tan simple como esto. That's it. Y lo demás es complemento, pero no es tan relevante. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, así es tan simple como esto. Y ya. Y, por ejemplo, cuando tenemos algún otro verbo, como por ejemplo, where do you live? ¿Ok? Esto aplica ya sea para el why, para el how, para el... sí, para cualquiera. O which one do you? Ajá. Por ejemplo, en este caso, esas preguntas se van a dividir en tres partes. ¿Por qué? Porque ya vamos a tener, bueno, se van a dividir en cuatro partes, mejor dicho. Tenemos en este caso nuestro WH question, que sería aquí en este caso el where. Aquí recuerden que estamos usando, como es un verbo general, vamos a usar el auxiliar do. Por lo tanto, tenemos aquí el do. Luego vamos a tener que usar el sujeto. Ajá. Y aquí el sujeto sí es importante para la oración. Por ejemplo, ¿qué diablos? Bueno, ok. Por ejemplo, en este caso tenemos el sujeto, where you, y al final tenemos el verbo, ¿sí? Y aquí los dos más importantes van a ser, en este caso, la WH question y el verbo. Estos dos son los que siempre van a estar separados. Para que nos aprendamos esto, esto siempre va a estar separado por, más porque sí. Así es la regla, no le busquen tanto. Esto sí, les voy a pedir que no piensen por qué va así o por qué va de esta manera, sino que simplemente se la memoricen. Ujú. Hasta aquí, chicos, ¿alguna duda? ¿No? Ok. Y bueno, hasta aquí voy a dejar lo que